En este video presentamos una introducción elemental al proceso de graficación de ecuaciones escritas en forma polar. Para esto introduciremos un nuevo sistema de coordenadas, el sistema de coordenadas polares. Aprenderemos un método para construir la gráfica de una ecuación que está escrita en coordenadas polares a partir de la representación de dicha ecuación en una gráfica cartesiana para posteriormente trasladar la información necesaria al sistema de coordenadas polares. Utilizaremos GeoGebra como herramienta para ilustrar el método con 3 ejemplos elementales. Así que empezamos. Sabemos que un sistema de coordenadas cartesianas consiste en un par de ejes mutuamente perpendiculares entre sí y en los cuales dibujamos una rejilla que consiste en líneas perpendiculares a cada uno de los ejes, y estas líneas se encuentran espaciadas uniformemente utilizando una escala adecuadamente elegida para cada situación que se estudie. Vemos así, por ejemplo, en esta figura que se ha escogido una escala en la que cada una de las líneas de la rejilla se encuentra espaciada, en este caso una unidad de distancia, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Ahora introduciremos un nuevo sistema de coordenadas al que llamamos el sistema de coordenadas polares, y en el cual se dibujan una serie de circunferencias uniformemente espaciadas con una escala que se ha escogido adecuadamente de acuerdo a la situación que corresponde. Así, por ejemplo, vemos en esta figura que cada una de las circunferencias que tenemos acá se encuentran espaciadas uniformemente en múltiplos de 0.1. Aquí, por cuestiones de estilo, las circunferencias que están con un radio que es múltiplo de 0.2 se ha dibujado y han sido resaltadas en un color diferente, pero podemos observar como aquí tenemos una circunferencia entre 0 y 0.2 que corresponde a un radio de 0.1, entonces tenemos 0.1, 0.2, 0.3 y así sucesivamente. Adicionalmente a estas circunferencias que nosotros tenemos acá, también se dibujan una serie de rayos como los que se muestran acá, que también se van a encontrar uniformemente espaciados. Así, por ejemplo, nosotros vemos que, por ejemplo, aquí entre el ángulo correspondiente a 0 grados y aquí un ángulo de 90 grados o pi medios, tenemos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisiones. Por lo tanto, tenemos nosotros que cada uno de estos espaciamientos angulares corresponden a múltiplos de pi 16 avos. Aquí tenemos entonces pi 16 avos, 2 pi 16 avos, 3 pi 16 avos, 4 pi 16 avos, o sea pi cuartos, y así sucesivamente. Ahora, recordemos que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a indicar cuáles son las coordenadas de un punto en coordenadas cartesianas, como por ejemplo el que se muestra acá, lo que hacemos es que dibujamos en este caso una línea que parte de este punto y es perpendicular al eje X, en este caso cortando en 5, y nuevamente desde este punto dibujamos una línea perpendicular ahora al eje Y, en este caso corta en 4, y por lo tanto las coordenadas de este punto van a ser 5,4 en coordenadas cartesianas. Aquí en el sistema de coordenadas polares vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a llamarle a este eje, al eje horizontal, le vamos a llamar el eje polar. A lo que sería el origen nosotros le vamos a llamar polo, y luego cuando nosotros localicemos un puntito acá sobre este sistema de coordenadas, vamos a determinar cuánto vale la distancia desde el polo hasta ese punto, y a esa distancia le vamos a llamar R, y vamos a medir el ángulo θ respecto del eje polar en la forma como se indica acá, considerando en este caso que θ es positivo. Entonces así, por ejemplo, si nosotros tenemos un punto como el que se muestra acá, ahora lo que tenemos que hacer es ver a qué circunferencia pertenece. En este caso vemos que pertenece a la circunferencia 0.6 y vemos que corresponde en este caso a este rayo que se encuentra a una cantidad de pi cuartos radianes respecto del eje polar. Vemos que aquí en las coordenadas polares lo primero que se ingresa va a ser el valor de R y posteriormente el valor del ángulo θ. Así, en este caso nosotros primero ingresamos 0.6, que corresponde al radio de la circunferencia sobre la cual se encuentra ese punto, y pi cuartos, que sería la medida angular sobre el radio en el cual se encuentra este punto. Vemos que en este caso las coordenadas polares, el ángulo θ lo vamos a expresar en radianes. Ahora bien, recordemos que, por ejemplo, cuando nosotros queremos dibujar en el sistema de coordenadas cartesianas ecuaciones de la forma x igual a una constante o y igual a una constante, pues va a pasar lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros queremos dibujar una recta como esta, que es perpendicular al eje Y y que corta al eje justamente en 3, y para el cual todos los puntos que nosotros consideremos acá, independientemente de cuánto valga la x, la y vale 3, pues lo representamos entonces en forma de ecuación como y igual 3.
Por otro lado, por ejemplo, si nosotros quisiéramos todos los puntos que están sobre esta recta vertical, los cuales tienen exactamente el mismo valor de x, que es 4, pero tienen diferentes valores de y, pues lo representamos con x igual 4. Podemos hacer algo semejante acá, en este caso en el sistema de coordenadas polares. Por ejemplo, si nosotros dibujamos una línea como esta, independientemente de cuánto valga r, pues todos esos puntos van a tener un ángulo que va a corresponder a pi cuartos. Por lo tanto, entonces este rayo que nosotros tenemos acá lo vamos a representar como una ecuación escribiendo θ igual pi cuartos. De forma semejante, por ejemplo, si nosotros dibujamos una circunferencia como esta, vemos que independientemente de cuánto valga el ángulo θ, todos los puntos van a tener exactamente el mismo valor de r. En este caso, r es igual a 0.4. Ahora, observemos que, por ejemplo, acá en el sistema de coordenadas cartesianas, por ejemplo, cuando dibujamos la recta y igual 3, esta se extiende tanto para los valores positivos en x como para los valores negativos en x. O si dibujamos, por ejemplo, la recta x igual 4, pues esta se mantiene tanto para los valores positivos en y como para los valores negativos. En cambio, acá, por ejemplo, en esta recta que es θ igual a pi cuartos, no hemos dibujado, por ejemplo, la recta prolongando esta parte hacia atrás, porque lo que pasa es que en realidad el segmento de recta que va desde el polo hacia acá corresponde en este caso a un ángulo de 5 pi cuartos. Cuando nosotros medimos ese ángulo del ángulo θ desde el polo hasta este punto, pues ese corresponde a 5 pi cuartos, tal como indicamos acá. Entonces esa es una diferencia importante que hay que tomar en consideración a la hora de dibujar, en este caso, ecuaciones de la forma θ igual una constante en coordenadas polares. Ahora, para poder dibujar puntos en el sistema de coordenadas polares, pues vamos a tener ciertas convenciones. La primera es que, por ejemplo, todos los ángulos θ se van a considerar positivos cuando se miden en sentido contrario al de las manecillas de reloj a partir del eje polar, y se van a considerar negativos cuando se miden en el sentido de las manecillas de reloj, que sabemos que es la convención común. Por otro lado, podemos tener una situación como esta, en la cual, a pesar de que nosotros hemos definido r como la distancia medida desde el polo hasta el origen, podemos hablar de un punto que tenga una coordenada menos r. Podríamos en este momento pensar simplemente en r y θ, así como pensamos en x y y, que pueden tomar valores tanto positivos como negativos o nulos, pues podríamos pensar que r podría tomar un valor negativo. En este caso, para poder graficar un punto con coordenadas menos r θ, pues lo que hacemos nosotros es medir r unidades en valor absoluto a lo largo de un rayo que se encuentra sobre el valor θ más pi. Vamos a ilustrar esto de una forma más sencilla con un ejemplo. Por otro lado, también la otra convención es de que las coordenadas del polo, en este caso, van a ser 0, θ, donde θ puede ser cualquier ángulo. En el caso del sistema de coordenadas cartesianas, pues el origen lo representamos como 0, 0. Vamos a ilustrar estas reglas con los siguientes ejemplos. Vamos a considerar primero la construcción en un sistema de coordenadas polares del punto con coordenadas polares 4, pi sextos. Recordemos que la primera entrada corresponde al valor de r y la segunda entrada corresponde al valor del ángulo θ medido respecto del eje polar. En este caso, el ángulo θ es positivo, por lo tanto lo vamos a medir en el sentido contrario al de las manecillas de reloj a partir del eje polar. Entonces aquí tenemos nosotros dibujado ese punto. Aquí tenemos nuestro eje polar, tenemos aquí el ángulo de pi sextos, positivo en este caso, y por lo tanto medido en sentido antihorario, y como vemos hemos dibujado acá una línea que va desde el origen hasta el punto y la cual está espaciada justamente 4 unidades. Entonces aquí estaría localizado el punto con coordenadas polares 4, pi sextos. Ahora, por ejemplo, en el inciso B tenemos el caso en el cual tenemos un ángulo negativo y r positivo. Entonces, como ya hemos dicho en la primera convención de coordenadas polares, cuando el ángulo θ es negativo, eso significa que lo vamos a medir en el sentido de las manecillas de reloj respecto del eje polar. Entonces, así en este caso, para representar este punto en coordenadas polares, pues dibujamos el eje polar. Como el ángulo θ es negativo e igual a pi cuartos, a partir del eje polar medimos pi cuartos medido en sentido horario y damos una distancia de 2 unidades desde este punto hasta el origen de coordenadas. Aquí podemos ver, tenemos el polo, aquí hay una unidad y por lo tanto ahora aquí tenemos 2 unidades. Ahora, aquí tenemos el caso que se considera en la convención 2, que es el caso en el cual tenemos una coordenada r negativa.
Entonces nos piden aquí que grafiquemos menos r, 3 pi cuartos. La forma más sencilla para dibujar esto es la siguiente. Vamos a comenzar primero dibujando el punto como si la r fuera positiva. Entonces vamos a localizar el punto 3, 3 pi cuartos. Entonces en este caso 3 pi cuartos medido respecto del eje polar sería en este caso este rayo que vemos acá. Es decir, recordemos que 3 pi cuartos equivale en este caso a 135 grados, y luego dibujaríamos un punto que se encuentra a una distancia de 3 unidades respecto del polo. Ahora, para dibujar el punto menos 3, 3 pi cuartos, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar este punto y lo vamos a girar 180 grados o pi radianes en este caso, de tal manera que el punto menos 3, 3 pi cuartos se encuentra medido respecto del eje polar a un ángulo que corresponde a 3 pi cuartos más pi, es decir, 7 pi cuartos. Entonces aquí tendríamos la representación de un punto con una coordenada r negativa. Por lo tanto, como explicamos, lo que vamos a hacer es primero localizar el punto como si la coordenada r fuera positiva, lo localizamos con el ángulo que corresponda, y luego ya finalmente, para dar el ángulo con la coordenada r negativa, lo que hacemos es que ese punto lo vamos a girar pi radianes, y eso nos dará finalmente la localización correcta del punto. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros queremos trazar gráficas en coordenadas cartesianas, como por ejemplo la gráfica de y igual x cuadrado menos 3, lo que hacemos normalmente es construir una tablita en donde escogemos valores de x. Típicamente los valores que uno escoge son menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, son numeritos enteros que fácilmente pueden ser evaluados en la función, y en este caso, al sustituir estos valores de x en esta ecuación, pues obtenemos los puntos que se muestran acá. Con estos valores podemos entonces localizar puntos sobre nuestro sistema de coordenadas cartesianas, y tal como se indica acá, pues nosotros ubicarlos y luego pues unirlos mediante una curva suave, y esto nos da una idea de la forma que tiene la gráfica. Podríamos hacer algo semejante cuando nosotros tenemos una ecuación escrita en forma de coordenadas polares. Por ejemplo, supongamos que queremos graficar r igual 1 menos coseno de teta. Podríamos comenzar construyendo una tabla, y al igual como hacemos en coordenadas cartesianas, donde escogemos valores que sean fáciles de evaluar, pues nosotros aquí podríamos escoger algunos valores para el ángulo teta expresado en radianes que correspondan a ángulos que sean fácilmente para nosotros localizables. Por ejemplo, teta 0 o pi cuartos, pi medios, 3 pi cuartos, pi, etcétera. Si hacemos esto, si tomamos nosotros esta tablita y consideramos cada uno de estos valores y los introducimos en esta expresión y la evaluamos, recordando que aquí para poder hacer estos evaluación necesitamos tener la calculadora puesta en modo radianes, pues obtenemos estos valores de r. Con estos valores de r pues vamos formando también puntitos que podemos dibujar en el sistema de coordenadas polares, y al hacer eso obtendríamos una gráfica como esta. Esta gráfica que vemos acá es el resultado final que nosotros obtendríamos al ir graficando cada uno de estos puntitos y localizándolos. Por ejemplo, así, el primer punto, el 0, 0, es el que estaría localizado acá. Luego pi cuartos, que corresponde a un radio de 0.29, estaría localizado así. Y de la misma manera, por ejemplo, cuando el ángulo teta es de pi medios, el valor de r es igual a 1, lo que nos daría un puntito que está acá. Y conforme nosotros vamos avanzando, como se indica ahí en la tablita, vamos localizando cada uno de esos distintos puntos, y eso nos va a dar como resultado ese conjunto de puntos que vemos, que nosotros después podemos unir mediante una curva suave, dándonos la curva que nosotros podemos observar acá. En principio esto parece ser un buen método para poder graficar ecuaciones que están escritas en forma polar, pero hay ocasiones aquí en coordenadas polares donde pueden surgir gráficas como por ejemplo la que se indica acá. Aquí tenemos la gráfica de r igual 1 más 2 coseno de teta, y si nosotros utilizáramos una tablita con valores como los que mostramos anteriormente para ángulos que son relativamente sencillos para nosotros de ubicar, pues es muy poco probable que dentro de esos ángulos que nosotros consideramos pudiéramos encontrar aquellos ángulos que nos van a dibujar
por ejemplo, partes como este lacito que tenemos acá. En esos casos es muy probable que utilizar una tabla con esos valores exclusivamente nos pueda reproducir siempre de manera correcta la gráfica que nosotros queremos representar en coordenadas polares. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente: vamos a ilustrar un método alterno para poder construir la gráfica en coordenadas polares. Aquí nosotros vemos, por ejemplo, en el lado izquierdo la gráfica construida en GeoGebra para la ecuación r igual coseno de teta en forma polar. Para poder construir esta gráfica, pues en principio, como dijimos, podríamos haber hecho una tablita con algunos valores de teta típicos y fáciles como 0, pi cuartos, pi tercios, etcétera. Pero en su lugar lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a utilizar un sistema de coordenadas cartesianas en donde en el eje vertical vamos a colocar a la coordenada r y al eje horizontal a la coordenada teta. Y lo que vamos a hacer es de que en este sistema de coordenadas cartesianas vamos a representar a la curva r igual coseno de teta. Si nosotros utilizáramos nuestras coordenadas tradicionales x y y, en lugar de r tendríamos y en lugar de teta tendríamos x, y entonces en coordenadas cartesianas y igual coseno de x, pues nos daría la gráfica que nosotros conocemos de los cursos de precálculo. En este caso pues hemos dibujado nada más desde 0 hasta pi, porque vamos a ver que solamente eso se requiere para poder construir la gráfica completa. Pero como dijimos aquí, más bien el eje vertical se va a llamar r y el eje horizontal va a ser teta, y pues aquí localizamos puntos pues como lo hemos hecho siempre, pero recordando que en este caso, en este sistema de coordenadas que tenemos acá, la primera entrada que vamos a tener va a corresponder al ángulo teta, que es el eje horizontal, y la segunda entrada, como siempre, va a corresponder a el valor en el eje vertical. Es decir, que en este sistema de coordenadas cartesianas, la primera coordenada corresponde al ángulo teta, que es la variable horizontal, y la segunda coordenada corresponde a r, que es el eje vertical. Entonces acá tenemos que este punto es teta, r, a diferencia de aquí en coordenadas polares, donde lo que colocamos primero es la entrada para r y luego la entrada para teta. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver que en el punto que se indica acá, el valor de teta es 0.7 radianes, lo cual, si nosotros hacemos una conversión, corresponde a 40.35 grados aproximadamente. Entonces nosotros, a la hora de localizar este punto y trasladarlo al sistema de coordenadas polares, tendríamos que dibujar entonces un punto como el que se muestra acá, que desde el polo hasta este punto tenga una distancia de 0.76. Observemos que cada circunferencia acá se encuentra espaciada uniformemente por 0.5 unidades. Entonces esta circunferencia es de 0.5, la siguiente es de 1, la siguiente de 1.5 y así sucesivamente. Entonces, como nosotros queremos que R sea 0.76, pues debe ser entonces un punto como el que se indica acá, que está comprendido entre la circunferencia de 0.5 y la de 1. Mientras que el ángulo de, en este caso, 0.7, que dijimos que es aproximadamente 40.35 grados, pues es tal como se ilustra acá. Si nosotros quisiéramos hacer esto de forma manual, pues simplemente lo que tendríamos que hacer es utilizar primero un transportador como el que se indica acá, para indicar o localizar en este caso el ángulo aproximadamente de 40.35 grados, marcar el puntito como indicamos acá, trazar una línea que vaya desde el origen hasta ese puntito, y luego con una regla pues ya medir en este caso el valor de R, que va a ser igual a 0.76. Si lo hiciéramos así, en esa forma, manualmente, sin usar GeoGebra, sino creando nuestro propio papel o comprando en las librerías el papel polar que ya existe, al igual como el papel milimetrado, pues podríamos entonces dibujar cada uno de estos puntos que nosotros quisiéramos. Por supuesto, acá nosotros vamos a ir eligiendo algunos puntos de acuerdo a como la escala nos lo permita o como nosotros deseemos. Si hacemos esto, entonces veríamos que al ir moviendo este punto vamos a ir generando esta curva. Vamos a ilustrar este método utilizando este archivo GeoGebra, en el cual nosotros tenemos aquí un menú desplegable, el cual nos va a permitir elegir entre tres ecuaciones: r igual 1,
R igual coseno de teta y R igual seno de teta. Comenzaremos con el caso R igual 1. Entonces, tal como dijimos, lo que vamos a comenzar primero es graficando en un sistema de coordenadas cartesianas, en este caso la ecuación R igual 1. Recordemos que podemos pensar que R está jugando en este caso el papel de Y que teta está jugando el papel de X. Por lo tanto, R igual 1 correspondería, si pensamos que esta R es igual a Y, correspondería a Y igual 1, que sabemos que es una línea recta horizontal. Aquí tenemos un punto que conforme nosotros lo vamos a ir moviendo, automáticamente va a ir transformándose acá en el punto que le corresponde a las coordenadas r teta. Así, por ejemplo, recordemos que acá la primera entrada corresponde al ángulo teta, mientras que la segunda entrada corresponde al valor de r. Vemos acá que independientemente de cuánto valga el ángulo teta, siempre le va a corresponder un valor de r igual 1. Así, por ejemplo, cuando tenemos acá teta igual a 0.6 radianes, que corresponde, por ejemplo, en este caso a 34.33 grados, que es lo que vemos acá, pues el valor de r en este caso es de una unidad. Vemos que entonces, si nos vamos moviendo acá, independientemente de cuánto valga el ángulo teta, siempre el valor correspondiente va a ser a r igual 1. Por lo tanto, acá lo que va a ir sucediendo es que, tal como vemos acá en la figura, esta línea recta horizontal en coordenadas cartesianas, en coordenadas polares, se corresponde entonces a una circunferencia de radio r igual a 1. Aquí podemos ver entonces como, por ejemplo, cuando tenemos un ángulo teta de 5.33 radianes, que equivale aproximadamente a 305.35 grados, pues el valor de r, como dijimos, vale 1. Entonces eso se representa en este caso mediante este puntito, que como vemos acá está a 305.35 grados, que equivale a 5.33 radianes, a una distancia respecto del polo de una unidad. Entonces, así es como nosotros, por ejemplo, en este caso podríamos dibujar de una manera sencilla, utilizando nuestra idea acerca de graficar primero en coordenadas cartesianas la ecuación en forma polar, para luego representarla en el sistema de coordenadas polares. Ahora veamos esta. Aquí tenemos r igual coseno de teta. Entonces acá vemos que, por ejemplo, que cuando el ángulo teta, que es la coordenada horizontal, vale 0, el valor de r vale 1. Eso significaría que en este caso estamos hablando de este punto que en coordenadas polares le correspondería 1,0. Conforme nosotros nos vamos moviendo acá, observemos que en este caso el valor de la coordenada r va disminuyendo. Vemos acá, por ejemplo, cómo conforme este puntito se va moviendo acá, la distancia que hay del polo hasta el origen va cambiando. Aquí podríamos, como dijimos, utilizar un transportador y una regla para ir eligiendo algunos puntos e ir dibujando desde el polo el punto con el ángulo y el radio que hemos elegido. En este caso, aquí GeoGebra lo va haciendo de manera automática. Vemos cómo a medida que el ángulo va aumentando, por ejemplo acá estamos en una coordenada horizontal de 0.86 radianes, que equivale aproximadamente a 49.39 grados, el valor en este caso de r es 0.65. Entonces aquí tenemos que desde el polo hasta este punto hay una distancia de 0.65, y esta línea que tenemos acá está formando un ángulo de 49.39 grados. Conforme nos vamos moviendo acá, vemos que el valor de r va disminuyendo mientras el ángulo teta va aumentando. Por ejemplo, acá el ángulo teta es 1.15 radianes, que equivale a 65.95 grados, y vemos que el valor de r es 0.41. Entonces aquí vemos de acá hacia acá dibujaríamos una línea de 0.41. Observemos que aquí tenemos una circunferencia de radio 0.5, entonces 0.41 debe estar localizada más o menos por acá, y los 65.95 grados son como se indican acá. Aquí podemos entonces nosotros seguir y vemos que conforme el ángulo teta va aumentando, el valor de r se va haciendo cada vez más pequeño. Aquí estamos a 1.44 radianes en la escala aquí horizontal, que corresponde a 82.51 grados, y el valor de r en este caso es de 0.13, la distancia desde aquí para acá. Hay un momento cuando alcanzamos este valor de pi medios 1.57 que el valor de r es igual a 0. Estamos justamente en el polo. Ahora, aquí viene la parte de los r's negativos. Recordemos que cuando r es negativo, lo que nosotros hacemos es localizar el punto como si la r fuera positiva con el ángulo que le corresponde. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos una r de menos 0.26. Recordemos que la segunda entrada es el valor de r. Entonces aquí tenemos una r de menos 0.26 y un ángulo de teta de 1.83 radianes, que equivale a 105.1 grados. Entonces en ese caso, lo que tendríamos que hacer nosotros es primero localizar un punto con la r positiva de 0.26
1.26 a un ángulo de 1.83 radianes, es decir, 105.1 grados. Ese sería el punto que tendría que estar marcado acá. Aquí lo hemos indicado con una X para indicar que este no es el punto que vamos a utilizar, porque dado que la R es negativa, más bien el punto que necesitamos sería el que se encontraría al venir y agregarle 180 grados o pi radianes a este ángulo. Entonces acá, para dibujar el punto con coordenadas en R menos 0.26 y 1.83, o sea 105.1 grados, primero nosotros vamos a localizar acá un punto que se encuentra a 105.1 grados a una distancia de 0.26, y luego pues agregamos acá pi radianes y el punto correspondiente está acá. O sea que si nosotros observamos acá, la mitad superior de esta circunferencia se dibuja con esta parte que tenemos acá de la curva para coseno, donde R es positivo. Cuando llegamos aquí a este punto, pues el punto en coordenadas polares está en el polo, y la parte de abajo de la circunferencia la vamos a dibujar con esta parte que corresponde en este caso a los valores de R negativos. Vemos que conforme vamos aumentando acá, este punto acá se va acercando cada vez más hacia el punto de partida, y justamente cuando llegamos a alcanzar el valor de pi, como vemos acá, el punto nuevamente regresa a su inicio. Si agregáramos acá otro pedazo de la curva de coseno, pues simplemente lo que pasaría es que la curva sería repitiendo nuevamente. Ahora, por último, veamos el caso de la gráfica de R igual seno de teta. En el caso de R igual seno de teta, nuevamente vamos a necesitar solamente un intervalo que va desde 0 hasta pi. Comenzamos entonces en este caso en el punto que es el 0, 0, que correspondería entonces en este caso a el polo aquí justamente en el papel polar o en el sistema de coordenadas polares. Conforme nosotros nos vamos moviendo acá, por ejemplo acá, en este caso, vemos que la coordenada R va haciéndose cada vez más grande. Por ejemplo, en este caso R vale 0.43 y el ángulo de 0.44 radianes, que equivale a 25.3 grados. Entonces acá, como R es 0.43 y vemos acá que cada una de estas circunferencias está espaciada a 0.5, pues 0.43, tal como se ilustra acá, debe ser un punto que, medido desde el polo, se encuentra más o menos por acá, y aquí tenemos el ángulo de 25.3 grados o 0.44 radianes. Recordemos que en polares más bien lo que nosotros utilizamos es el ángulo en radianes. Aquí estamos colocando cuánto es su valor en grados, porque para que sea más fácil comprender cuál es la posición exacta aquí en coordenadas polares. Acá podemos seguir aumentando, por ejemplo acá en este caso estamos en un R de 0.5, o sea, cabal el punto se encuentra localizado acá sobre esta circunferencia, y el ángulo θ, que es de 0.52 radianes, que es aproximadamente 29.81 grados, como se ilustra acá. Vean que al ir moviéndonos acá, en este caso, conforme el ángulo θ va aumentando, acá vemos que el valor de R también va aumentando. Aquí en este caso el valor máximo se va alcanzando justamente en este punto, por ejemplo, aproximadamente, que es cuando el valor de R vale 1 y el ángulo θ es pues pi medios. Entonces acá este punto se encuentra localizado acá sobre la circunferencia de radio R igual 1 a un ángulo θ de pi medios, o sea 90 grados. Y luego con esta primera parte de acá pues vemos que aquí nos forma esta mitad de esta circunferencia, y a partir de acá esta parte donde el valor de R va haciéndose cada vez más pequeño, como vemos acá la distancia de aquí para acá se va haciendo más pequeña de acuerdo a lo que se indica acá, pues con esta parte venimos, y cuando llegamos justamente hasta el valor de pi, regresamos nuevamente en este caso al polo y hemos completado la circunferencia. Si agregáramos otro pedazo de curva acá, por ejemplo, pues simplemente lo que estaríamos haciendo es repasando la misma circunferencia sobre sí misma varias veces. Y con esto finalizamos este video.